Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador la invitación, dar la enhorabuena a Mitan Forum por la organización y a los ponentes que hay aquí. Muchas gracias por la asistencia. Ya estamos terminando el congreso. Soy el doctor Duque, trabajo en la Unidad de la Mujer, en la Unidad de Patología Cervical del Hospital Ruber Internacional, y el tema que me toca tratar es la inmodulación en procesos víricos del cérvix. Vamos a ver, ¿qué es lo que define la evolución de un proceso vírico? Pues está compuesto por tres fases principales. En primer lugar, el agente viral. No va a ser lo mismo un agente viral que tenga una capacidad de evadir el sistema inmune, que tenga una agresividad mayor frente a otro pues, que tenga una intensidad menor. Podemos hablar, en el caso del virus del papiloma humano, si hablamos de los virus 16 y 18, que nos van a provocar el 70% de los cánceres de cuello de útero, comparado con unos virus de bajo riesgo, como pueden ser el 6 y el 11, que nos provocan condilomas. Otro factor importante a tener en cuenta es el sistema inmune. No va a ser lo mismo un sistema inmune que sea capaz de detectar el virus y acabar con él frente a un sistema inmune debilitado que no pueda detener esa infección y tenga consecuencias importantes. Y otros factores que tenemos a tener en cuenta, pues evidentemente, enfermedades concomitantes, tratamientos que deprimen el sistema inmune, tabaco, dieta inadecuada. Todos estos factores van a tener una muy importante evolución en el proceso vírico. Bien, vamos a hablar un poquito de la prevalencia según la edad y el continente. Sabemos que la incidencia más importante del virus del papiloma es en los primeros años de las relaciones sexuales. Vamos a ver que es una época en la que, digamos, los jóvenes pues están conociendo parejas, hay más promiscuidad, hay quizás un menor uso del preservativo. Y esto va a pasar en Europa, va a pasar en América del Norte y va a pasar en América Central y Sudamérica. Pero vamos a ver que coinciden en este periodo de tiempo, entre los 45 y 54 años, en la edad cercana a la menopausia, otro aparente pico de incidencia, coincidiendo a su vez con la máxima incidencia de cáncer de cérvix. Se habla que es un momento en el que pues está cercana a la menopausia, se pierden miedos de embarazos, se usa menos preservativo o pues se conocen nuevas parejas, pero también es un momento en el que el sistema inmune empieza a estar más debilitado y ahí podemos hablar del concepto llamado inmunosenescencia. Para resolver un poco todo esto, creo que es interesante dar unos pequeños detalles acerca de la historia natural del cáncer de cuello de útero. Hemos hablado que es en el inicio de la actividad sexual cuando se produce ese pico de incidencia. Vamos a ver que el virus va, a través de los microtraumatismos que se producen durante el coito en el cuello del útero, va a tener un lugar para penetrar en el epitelio. Esto también se va a ver favorecido en edades jóvenes por la ectopia que se produce en la zona de transformación. Ahí el tejido es más frágil, ahí con una sola hilera de células, y el virus tiene una facilidad enorme para entrar. Pues bien, una de las características fundamentales que tiene el virus del papiloma es que necesita a la célula. La necesita porque va a utilizar sus mecanismos, va a entrar dentro de la célula y va a dirigir su replicación. Para eso va a necesitar una célula específica que se encuentra en la capa basal, que se llama queratinocito. Ese queratinocito tiene una capacidad muy alta de replicación para ir madurando en el epitelio. Bien, vamos a ver que hay unas lesiones leves, ¿de acuerdo?, que se llaman SIL de bajo grado, que incluye la infección por VPH y el CIN1. Pero si la infección persiste, vamos a ver que 2/3 de la célula o incluso la célula entera pueden estar afectadas por células alteradas. Esto, digamos, habíamos hablado que el queratinocito, el virus necesitaba el queratinocito, tenía una infección dentro de la célula. Cuando el queratinocito empieza a dividirse, produce unas DNA polimerasas que activan el genoma viral. Esto, a su vez, produce una replicación en miles de células, que es lo que va a hacer la infección productiva. Sabemos, por otro lado, que un porcentaje importante, en el caso de que no haya regresión, pues pueden llegar a cáncer de cuello de útero. Sabemos también que las lesiones de bajo grado, de forma natural,
remiten cerca de un 80 o de un 90%. Ya si hablamos de lesiones de alto grado, vamos a ver que el porcentaje es mucho menor. ¿Esta regresión es debida al sistema inmune? Otra de las características que tiene el virus del papiloma es que evade esa respuesta inmune por el HPV. Habíamos visto que tiene solamente afección intraepitelial, no hay viremia, no hay una señal que pase a sangre y active todo el sistema inmune. No hay muerte celular tampoco, el virus necesita la célula, no quiere destruirla, no hay inflamación. Y sabemos que los genes E6 y E7 producen unas proteínas que, aparte de ser oncogenes e inhibir los mecanismos que evitan la destrucción celular, también disminuyen la producción de interferones. Esto, unido a que hay muy pocas células de Langerhans en el epitelio, hacen que la respuesta inmune sea muy local. Realmente es una respuesta inmune celular que solamente se da en el epitelio. Sabemos que hay muchas células de Langerhans en el estroma. Esta es un poco la diferencia entre una infección natural, que no deja inmunidad de recuerdo, y las vacunas sí, por la inyección intramuscular y producir una viremia a nivel general. Vamos a hablar del sistema inmune como clave en el desarrollo, la progresión o regresión del CIN por HPV. Ya hay múltiples estudios que nos hablan que en las pacientes inmunosuprimidas, fundamentalmente por VIH, se va a aumentar la prevalencia y la persistencia del CIN. También sabemos que las mujeres VIH positivas tienen muy bajos niveles de CD4 y de todas las células que se encargan de la inmunidad celular innata, como son las natural killer, los macrófagos, los neutrófilos y los interferones. Sabemos también que la presencia de CD4 en el estroma de CIN2 y CIN3 está asociado a la regresión de las lesiones y, a su vez, bajos niveles de CD3 y CD8 infiltrados favorecen la progresión. Y sabemos que la regresión del CIN está mediada principalmente por una respuesta inmune celular, más que una respuesta inmune humoral. Voy a aprovechar hay muchos estudios que nos hablan de esto. A mí me ha gustado este estudio de nuestro compañero Pluvio del Hospital Clínico de Madrid, donde compara cuáles son las causas de regresión o no de la enfermedad, del virus del papiloma. Vamos a ver que estudian varios factores. Algunos realmente me llaman bastante la sorpresa, me llaman bastante la atención, me producen sorpresa. Vamos a ver que hay una gran diferencia, eso lo sabíamos, entre virus de bajo riesgo y alto riesgo. Aproximadamente 5,6 veces más posibilidad de recidiva. Me ha sorprendido que lesiones amplias o lesiones multicéntricas no tiene tanta influencia. Habla de solamente 1,8 veces. Márgenes libres o afectados, que hasta ahora teníamos idea que era muy importante a la hora de la recidiva de la enfermedad, está en torno a 4 veces respecto a los márgenes libres. Pero vamos a ver que si hablamos de pacientes inmunosuprimidos, hasta 14,6 veces, casi 15 veces más, los pacientes inmunosuprimidos tienen una tendencia a la recidiva, con lo cual estamos hablando de que el sistema inmune tiene una gran importancia. Me gusta este estudio de Martel, es un estudio global de carga de enfermedad del año de 2008. Nos habla, pues que hay más de 500.000 de casos en el mundo al año de cáncer de cuello uterino. En el vértice de la pirámide vamos a ver pues, otras enfermedades que se está viendo que la incidencia está aumentando, como pueden ser cáncer de ano, de orofaringe y luego en menor proporción vulva, pene o vulva. Pero sobre todo me llama la atención que tenemos 9 millones de casos de lesiones de alto grado, 21 millones de casos de lesiones de bajo grado, 17 millones de casos de condiloma en el varón y 14.700.000 en la mujer. Es decir, casos que vemos habitualmente, casos que tenemos en la consulta, casos que nos llegan, casos que producen en el paciente una gran afectación. Aquí vamos a ver lo que un poco he detallado antes, cómo son los niveles de anticuerpo, la gran diferencia que hay entre los casos vacunados y la inmunidad natural. Vamos a ver que en estos casos, debido a la falta de una afectación general del sistema inmune ante el virus del papiloma, el porcentaje de GMTs es mucho menor.
Bien, y vamos a ver un poco qué soluciones tenemos o qué posibilidades hay. ¿Cuál es el papel de la inmunidad celular, de las que se encargan de ver una célula alterada y destruirla? Son las células natural killer, ¿de acuerdo? Estas células, me voy a permitir una comparativa. Yo podría decir que para los que les gusta el fútbol son un Messi, o el que les gusta el tenis, un Rafa Nadal, de lo que es el sistema inmune. Estas células tienen la capacidad, sabemos que el virus penetra en la célula, utiliza su genoma y eso a su vez provoca que la cubierta externa varíe. Pues estas células tienen la capacidad de detectar esas células alteradas y destruirlas. Pero a su vez son células con memoria capaces de volver cuando venga la siguiente infección, volver a atacarla. Y luego también tienen la capacidad de regular unas células T, unas citoquinas. Es decir, por eso es la comparativa con Messi. Son capaces de coger, cuando el partido está difícil, cuando viene la infección por el virus del papiloma, son capaces de ir directamente a por las células, de llamar a otras células para que les ayuden y de avisar al ganglio. ¿Qué pasa cuando no tenemos estas células, estas natural killers? ¿Qué pasa? Bueno, pues pacientes con deficiencia en estas células tienen una mayor susceptibilidad y presentan infecciones más graves para virus herpes, zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr y HPV. Esto está demostrado. Hay deficiencias de natural killers que en humanos que parece que pierde el control de la infección. Hay una reducción de la citotoxicidad de células natural killers que se va a correlacionar con cáncer de cérvix y lesiones precursoras. Y bajos niveles de natural killer y células B aumentan el riesgo de infecciones por HPV. Bien, hasta aquí hemos descrito el problema. Vamos a ver qué soluciones podemos tener a estas. Pues hay varias, pero habrá que alimentar a estas células natural killers. Y vamos a ver que la L-arginina es esencial para la función del sistema inmune. Se ha visto en el estudio de Lamas que una deficiencia de L-arginina induce disfunción de células T, reduce la proliferación de natural killers y la citotoxicidad de estas células natural killers, es decir, su fuerza, su capacidad para detectar y eliminar esas células infectadas por el virus, está inhibida en el caso de que haya bajas concentraciones de L-arginina. Vemos este estudio de Lamas donde nos habla un poquito de, según las concentraciones de L-arginina, cuál es el valor y cuál es la función de las células natural killers hasta que se llega al nivel correcto. Bien, pues tenemos un producto que ha aparecido en los últimos años, que se llama Upavir, que va a aumentar el número de células natural killers. Vamos a intentar les describiré un estudio que estamos haciendo. Este producto tiene 18 aminoácidos en forma de péptidos y péptidos que va a favorecer su absorción. Contiene folatos y vitamina B, niacina, vitamina A, retinol y zinc para ayudar a mantener las mucosas y la piel. Las indicaciones: va a ayudar a negativizar antes el virus del papiloma humano, 1 sobre al día, fuera del desayuno durante 6 meses, y a eliminar verrugas genitales o condinoma 2 sobres al día. Hay estudios que nos hablan de que realmente este producto tiene una buena capacidad de absorción, ¿de acuerdo? Porque, bien, pues para absorber proteínas tienen que estar hidrolizadas en forma de dipéptidos. Y hay estudios también nos hablan que la L-arginina y el Upavir aumenta de una forma bastante importante el número de células natural killers. Bien, como conclusiones, a partir de aquí podemos sacar que la inmunidad, creemos, y parece que está demostrado, que es el factor más relevante para la eliminación de la infección y las lesiones por el papiloma. Que las células natural killers son esenciales para luchar contra el virus del papiloma. Y que las células natural killers se pueden incrementar con suplementos de lisina arginina. Bien, todo esto está muy bien, pero todo esto pues tenemos que tratar de demostrarlo, ¿no? Y nosotros, junto con el hospital, la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber, junto con el Hospital Quirón San José y otros hospitales más que se están añadiendo, estamos haciendo un estudio para ver de verdad
si hay diferencia entre la inmunidad natural solo y la inmunidad natural más upavir para reforzar las células natural killers. Evidentemente, consentimiento informado, va a ser un estudio multicéntrico. Inicialmente, bueno, pues somos modestos, pues 120 pacientes, con el objetivo de la tasa de negativización y a ver qué efecto hace sobre el sistema inmune. Vamos a dividir en 3 grupos: los pacientes que no tienen anomalías en la citología, solamente un virus de alto riesgo positivo, pacientes con alteraciones leves y con alteraciones moderadas tipo CIN2. La mitad de las pacientes van a tomar un sobre de upavir fuera de las comidas durante 6 meses y tendrán el seguimiento habitual, mientras que las otras pacientes, pues evidentemente, nos van a servir de control y van a tener su seguimiento habitual. Vamos a realizar una analítica de sangre antes de iniciar el estudio, midiendo pues, marcadores del estrés, como puede ser el cortisol, marcadores de inflamación, como son el IGF-1, y luego para ver cómo está su inmunidad, células natural killers, CD4, CD8 y niveles de IgG y de IgM. Vamos a realizar una citología y una determinación de HPV al inicio y al final de los 6 meses, y vamos a hacer un cuestionario en el que, bueno, pues aspectos relacionados sobre el tratamiento o situaciones que pueden influir en el proceso, pues si la influencia del tabaco, parejas nuevas que hayan podido aparecer, bien, todo eso lo vamos a evaluar. A su vez, estamos haciendo otro estudio para la eliminación de los condilomas, evidentemente, con consentimiento informado, un estudio multicéntrico, solamente con 40 pacientes, y con el objetivo de la resolución de los condilomas a las 6 semanas y recurrencias 12 semanas después. Vamos a dividir 2 grupos. El grupo A van a recibir 2 sobres al día de upavir durante 6 semanas y serán evaluadas. El grupo B también van a recibir ese tratamiento y serán evaluadas. La diferencia que habrá entre los 2 grupos es que a partir de las 6 semanas, unos pacientes van a seguir tomando un sobre al día y otros pacientes no van a tomar nada, para ver si hay recurrencias, porque una cosa ya sabemos con el condiloma, que es eliminarlo, y otra cosa es ver si hay recidivas. Y bueno, pues todavía no tenemos muchos resultados, pero sí alguno llamativo. Podemos ver este caso es mío, concretamente es mío, de una paciente que vino pues, con una lesión condilomatosa múltiple, le puse el tratamiento y bueno, pues yo no quise esperar 6 semanas, me parecía correcto pues a las 3 semanas hacerle un control, porque al final realmente es un poco complicado un tratamiento que no es local, bueno, pues ver que la paciente lo sigue y que vemos a ver qué efecto. Pues a las 3 semanas me sorprendió realmente que las lesiones habían desaparecido casi completamente. De momento tenemos solamente resultados provisionales. Tenemos de los 2 estudios, de los condilomas y las lesiones cervicales. En el caso de las verrugas, tenemos la mitad de los casos recogidos, desaparecen en una media de 8 semanas, veremos si hay recurrencia o no. Y en caso de las lesiones cervicales, pues tenemos más o menos la mitad de los casos recogidos y bueno, pues tenemos unas cifras aceptables, un 80% de regresión de las lesiones y negativización en la detección del virus. Bueno, pues estos cambios se ajustan un poquito a lo esperado. Vamos a ver que podamos en siguientes reuniones poderos hablar algo más concreto. Muchas gracias. ¿Preguntas para el doctor Duque? Doctor Duque, mientras se animan, además de los casos recogidos, ¿han podido hacerle las analíticas de sangre para ver si han aumentado las natural killer, disminuido la IGF, del primer estudio que estaban haciendo, el de 120 pacientes? Bueno, ya digo que tenemos unos resultados parciales, pero sí han aumentado. El porcentaje y cuántas todavía es algo que no me veo un poco demasiado pronto para poder dar datos. Sí, pero las respuestas un poquito es, según los estudios anteriores, parece que vamos en esa misma línea. Fenomenal, gracias.